Cohesión y Derechos Sociales de la Federación Socialista Asturiana, bajo el título La LOMLOE, una ley para transformar y modernizar nuestra educación. Me acompañan esta mañana, bueno, yo soy María Fernández, secretaria del área de Cohesión y Derechos Sociales y senadora también por Asturias. Me acompañan, como digo, Roberto García Morís. Buenos días, Roberto. Diputado Buenos días. por Asturias en el Congreso, portavoz de Universidades en el Grupo Parlamentario Socialista y secretario de Formación e Impulso Ideológico de la Comisión Ejecutiva de la FSA. También Mariluz Pontón, a quien también tenemos por ahí. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Secretaria de Educación, Universidades y Normalización Lingüística de la FSA. Hola, Luz. Hola. Y otra Luz, hoy repetimos luces. Luz Martínez Seijo, querida compañera y amiga Luz, diputada por Palencia en el Congreso, donde es portavoz de Educación en el Grupo Parlamentario y además es la secretaria ejecutiva de Educación y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Gracias a los tres por acompañarnos. Buenos días, lo primero. Buenos días, Luz, buenos días. Gracias, como decía, a los tres por acompañarnos en esta soleada mañana aquí en Asturias de sábado y sobre todo a Luz Seijo, por habernos hecho este hueco en esa agenda tan apretada que tiene, como nos acaba de decir hace un rato, para hablar esta mañana de la LOMLOE en un momento de gran actividad parlamentaria, porque como saben o como sabéis en las Cortes Generales se está tramitando los presupuestos generales del Estado para 2021, pero hemos de decir que siempre que desde la Federación Socialista Asturiana le proponemos a nuestra compañera y amiga acompañarnos en algún tipo de iniciativa en el marco de la educación, pues siempre tenemos una rápida y una positiva respuesta por su parte, o sea que creo que es de recibo una vez más trasladarle nuestro reconocimiento por su trabajo y nuestro agradecimiento. La dinámica del acto, bueno, pues va a consistir en que a continuación intervendrán las tres personas que me acompañan, Roberto García Morís, que también me acompañará en la moderación del debate, y a continuación tendrá la palabra Luz Pontón y por último Luz Martínez Seijo, que entrará en mucho más detalle en lo que es la explicación de la ley. Luego tenéis la posibilidad, quienes participéis, quienes estáis participando con nosotros esta mañana, de hacernos llegar vuestras preguntas para que, bueno, pues después de las intervenciones tengamos la oportunidad de daros respuesta. Y muy brevemente, un par de reflexiones. Yo creo que no falta la verdad si digo que la educación española sufrió en los años de gobierno del Partido Popular un profundo retroceso que era necesario compensar. La nueva norma educativa de la que hoy hablamos, la LOMLOE, sabéis que se aprobó hace unos días en el Congreso y bueno, pues modifica la famosa LOMCE, ¿no? Y además intenta poner al país, a España, al nivel de otros países en lo que es en materia educativa. El texto, luego nos lo contará Luz Seijo, que además me consta que, porque hemos participado desde la FSA con ella y con el ámbito educativo, en un amplio proceso de participación previo, y en el ámbito parlamentario, pues los grupos parlamentarios que sostienen a este gobierno, al gobierno de España, han negociado el texto con diversos grupos políticos de diferentes ideologías, con todos aquellos que, bueno, pues en un principio no se excluyeron, ¿no?, de esa negociación y de esas conversaciones. Y solo por recordar la famosa LOMCE, pues sabéis que solo en su día resultó aprobada con los votos del Partido Popular, con esa mayoría absoluta que tenía en el Congreso de los Diputados. En palabras de la propia Luz Seijo, la LOMLOE es una ley moderna, una ley que defiende los principios de equidad y de inclusión y sobre todo es una ley plural, que define un modelo en el que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo basado, como decía, en esa excelencia y en esa equidad, que es lo que pretendemos los socialistas. Yo, sin más, me callo y le doy la palabra a nuestro querido compañero Roberto García Morís, como decía, diputado en el Grupo Parlamentario y portavoz de Universidades, que también ha participado a través de la Comisión de Educación, de la que forma parte, bueno, pues en toda la tramitación de la ley de la que hoy hablamos. Roberto, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, María, y buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a ocupar solo un minuto porque me va a tocar junto a María
moderar este importante acto que tenemos hoy aquí a Luz Pontón, a Luz Seijo. Muchas gracias a las dos. Un acto que es muy importante porque ahora nos está tocando explicar la ley. Mañana hay un acto también de Luz Seijo con la ministra de Educación, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante tanto desde la Federal como desde la Federación Socialista Asturiana en explicar la ley, la LOLOE, porque es muy necesario explicar, porque ya veis los ataques frontales, ¿no?, que están haciendo especialmente las derechas contra ella, ¿no? La derecha, y particularmente el Partido Popular, ha abandonado totalmente la defensa de la educación pública, como sabéis, es decir, la principal, ¿no?, el sector educativo en el que se escolariza la mayoría de la población española. Pues hay un abandono total por parte del Partido Popular en su defensa, y sabéis que está haciendo bandera de la concertada, ¿no? Algo difícil de entender, porque lo que se está pidiendo con esta ley a la educación concertada es sencillamente que se corresponsabilice. Un poco de corresponsabilidad es lo que se le está pidiendo. No se le está atacando en ningún momento, y sin embargo estamos viendo que las derechas se están haciendo bandera de estas cuestiones para enfrentar a la comunidad educativa y sobre todo para enfrentar a la ciudadanía, ¿no?, con los argumentos que ya conocéis y de los que, bueno, luego van a hablar nuestras compañeras. Bueno, agradecerle, ya lo ha hecho María, pero se lo repito, a Luz Seijo su participación, y no solamente su participación, sino el papel, ¿no?, que ha jugado en que esta ley vaya a ser una realidad. Yo he tenido la suerte de poder vivirlo en primera persona en el Congreso, en la Comisión de Educación, por lo menos en una parte de su proceso de tramitación. Y voy a decir una parte porque esta ley ya, como sabéis, viene del periodo anterior, viene de la legislatura anterior, es decir, que a pesar de lo que dice la derecha, no es una ley que se haya hecho de forma apresurada, ni mucho menos. Se ha hablado con una gran cantidad de colectivos del ámbito educativo, se ha hablado con la sociedad, se ha hablado con otras organizaciones, y bueno, pues quería destacar, Luz, tu capacidad de negociación en esa primera fase, y en esta segunda fase de esta actual legislatura, la 14, en la que, bueno, pues la ley hubo que coordinarla también primero con nuestro socio de gobierno. Sabéis que estamos en un gobierno de coalición, y a partir de ahí con otros grupos políticos. Es una ley que lleva claramente sello socialista, pero es la ley que España necesita, ¿no?, a pesar de lo que se está oyendo. Teníamos un compromiso programático y no se podía esperar más. La LOMCE era una ley que segregaba, era una ley que potenciaba la desigualdad, y no podíamos seguir ni un minuto más bajo esa ley educativa. Así que nada, enhorabuena por el trabajo, y ahora toca explicarla bien, seguir explicándola bien, sobre todo a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo, para que a su vez sean multiplicadores, ¿no?, de ese mensaje de esta ley educativa que nos sitúa en el siglo XXI. Por mi parte, nada más, y le paso la palabra a nuestra primera ponente, que es nuestra secretaria de Educación Autonómica, Luz Pontón. Gracias, Maurice, y gracias a todos y a todas los que estáis hoy escuchando un sábado a esta hora, pues nuestras opiniones y lo que podamos decir sobre la nueva ley. ¿De qué se habla cuando se habla de la nueva ley de educación? Las derechas hablan como si fuera un dogma de fe posicionarse en contra de la nueva ley educativa. Su estrategia es desprestigiar la LOMLOE. Y para ello, previamente realizaron un curso acelerado para interpretar con maestría un papel de víctimas agraviadas. Y al igual que los malos actores, piensan que no es necesario estudiar bien su papel, ni conocerla en profundidad. ¿Para qué van a decir que el Partido Socialista, a lo largo de 2 años de trabajo colectivo, han tenido en cuenta tanto la pluralidad de todas las aportaciones, de más de 300 enmiendas consensuadas con grupos parlamentarios, y de la comunidad educativa, con 250 aportaciones de unas aproximadamente 200 asociaciones? Vale más omitir esos detalles sin importancia y evitar hablar de los efectos perniciosos que provocó la ley más polémica y controvertida de la democracia española, la LOMCE, que contó con el rechazo de toda la oposición de la Cámara, y también especialmente de todos los partidos, rompiendo así el equilibrio respetado entre las dos redes, y de que su único logro, si podemos decir que es logro, fue unir a toda la oposición para pactar un compromiso de derogación, nada más que el PP perdiera la mayoría absoluta. ¿Creéis que las derechas quisieron o quieren ser proactivas y realizar un análisis riguroso de la nueva ley
desde la responsabilidad? Por supuesto que no. Su crítica no tiene el propósito de construir, sino de destruir los logros que se pueden alcanzar con una ley que pretende no dejar a nadie atrás. Así pues, las derechas llevan un tiempo ensayando para actualizar con naturalidad unos ademanes desmedidos para crear un alarmismo que no tiene ninguna justificación, para intoxicar con medias verdades o directamente con bulos y patrañas, las fakes, siguiendo la estela del trumpismo, y lo hacen con estridencias y con muy poco decoro. El caso es que Pablo Casado se emplea a fondo para crear la corriente del pablismo a su imagen. A las derechas también les interesa la escuela de la desinformación y están dispuestas a todo con tal de lograr que las mentiras sobre la LOMLOE lleguen a asumirse como verdades acríticas por una buena parte de la población. Así que a lo que juegan es a retorcer la verdad con hipocresía, llegando a límites insospechados, lanzando campañas utilizando las imágenes estereotipadas de menores de centros especiales con intereses falsos. ¿Por qué hablan de que la nueva ley tiene como finalidad acabar con la educación especial, a pesar de que saben que su objetivo es continuar con la atención especializada en la escolarización del alumnado que lo requiera? ¿Están interesados de verdad en conocer la opinión de todos los colectivos del ámbito asociativo de las personas con discapacidad y de la educación especial? Evidentemente no. Y tampoco desean hablar de que el Comité de la ONU, que vela por los derechos de las personas con discapacidad, emitió un durísimo informe contra España por el envío sistemático de estudiantes a centros de educación especial, una práctica que considera una segregación escolar muy, muy injusta. A las derechas no les interesa tampoco hablar de la LOMCE, que introdujo el concepto de demanda social en un intento de dar cobertura a la práctica extendida de muchas comunidades autónomas regidas por sus políticos que cedían suelo público de manera gratuita y garantizaba conciertos a empresas para crear colegios con ánimos de lucro. Tampoco quieren hablar de que la Constitución y de que a lo largo de 35 años nunca se hiciera referencia a que el español fuera lengua vehicular. Y a pesar de ello, el español está hoy más vivo que nunca y las lenguas cooficiales consiguieron sobrevivir. Tampoco quieren saber que el 40% de España tiene una realidad plurilingüe y que con la nueva ley se conseguirá que todo el alumnado tenga ese pleno dominio de la lengua castellana y, como no, también de las lenguas cooficiales. Y hablan de que la concertada rechaza la ley CELA, sabiendo de su diversidad, pero lo hacen sin escuchar a todos los docentes, a los sindicatos, ni siquiera a las organizaciones patronales del sector. Tampoco la derecha está dispuesta a hablar con la Confederación Española de Asociaciones de Padres, porque les van a recordar que al menos en el 90% de estos centros privados concertados se le obliga al pago de las cuotas. ¿Para qué centrarse en que la LOMLOE controlará que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no van a poder discriminar a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza, ni van tampoco a segregar por sexo? Ahora las familias, con la nueva ley, van a tener la libertad de elección de centros, porque la Administración velará para que estos centros sostenidos con fondos públicos no discriminen a nadie por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza. Y, por supuesto, las derechas también evitan hablar de que el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impulsó la LOMCE. Hoy tenemos aquí a Luz Seijo, una socialista comprometida con la educación y los valores y principios del socialismo, a la que estamos, como decía Maurice y como decía María, muy agradecidos porque siempre ha respondido a nuestras peticiones para informar y para debatir temas relativos a la educación. Todos sabemos que va a hablar de la LOMLOE y lo va a hacer
al contrario de la derecha, con rigor, con proactividad y con la verdad. Luz, de verdad, nos congratulamos de que por fin hayamos enterrado una ley llena de desigualdades y privilegios y que se haya aprobado la LOMLOE, que garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta actitudes de cuidado del medio ambiente, de lucha contra la violencia de género, de la cultura de la paz y los valores cívicos, además del fomento del trabajo colaborativo, de la autonomía, de la reflexión y de la responsabilidad del alumnado. En definitiva, una visión progresista de un modelo y de un modelo socialista y de un modelo educativo. Luz, ahora te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Estoy encantada, como siempre, de estar con vosotros y con vosotras en Asturias, ¿no? Aunque sea en la distancia en esta ocasión. Pero bueno, siempre me encanta estar con vosotros. Ya sabéis que somos no solo compañeros, sino a lo largo de este tiempo en que llevo siendo secretaria federal, hemos podido desarrollar una buena amistad, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo hemos colaborado en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que es un orgullo para todos y para todas, ¿no? Lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de los Diputados cuando aprobamos por mayoría absoluta, y hay que decirlo, mayoría absoluta, una nueva ley educativa. Y somos plenamente conscientes de que a la derecha les escuece, les molesta, porque efectivamente habían conseguido aprobar su LOMCE con su mayoría, y digo su mayoría absoluta del rodillo parlamentario, pero exclusivamente fue aprobada por ellos solos, ¿no? Y efectivamente yo creo que se ha demostrado que hay dos modelos educativos muy claramente. El nuestro, que es un modelo plural, que es un modelo progresista y es un modelo que se basa en la participación, en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos y consensos. Y eso es lo que aprobamos la semana pasada en el Congreso. Yo creo que es muy importante poner en valor que han sido 7 grupos parlamentarios los que hemos apoyado y aprobado esta ley, esta nueva ley, y que obedece a la pluralidad que tenemos políticamente en el conjunto del país y que además incluyen distintas sensibilidades e ideologías, como no puede ser de otra manera en los momentos en los que nos encontramos, porque tenemos que ser plenamente conscientes de que una ley educativa no se trata de imponerla y no se trata de implantarla en determinadas comunidades autónomas con el monocolor ideológico, sino que se trata de implantarla con la mayor complicidad de la comunidad educativa y también una pluralidad política, que es lo que nosotros hemos hecho con esta ley, ¿no? Por tanto, como comentabais anteriormente, esta ley lleva ya un largo recorrido. Han sido prácticamente 2 años desde que se empezó a redactar y 2 años en los que hemos estado trabajando con los distintos grupos parlamentarios de una manera mucho más determinante en estos últimos meses, en los que ya hemos negociado concretamente las modificaciones, las enmiendas que han sido introducidas al proyecto de ley, pero también han sido prácticamente 2 años de comunicación permanente con la comunidad educativa. Y aquí debo decir que ha habido como 2 partes de participación. La primera, en el proceso inicial, en el año 2019, cuando la ley se registró en el mes de febrero, en que había habido ya una consulta pública en la que se introdujeron más de 53.000 aportaciones a través de la web del Ministerio, ¿no? Más luego en todo el proceso participativo en el Consejo Escolar del Estado, que tiene también su propia participación interna y sus propios mecanismos, ¿no? Y luego en la segunda parte, que ha sido cuando se ha ido registrada la ley por segunda vez en el mes de marzo, en el que desde ese momento hemos estado trabajando con más de 200 organizaciones y asociaciones relacionadas con el ámbito educativo, más de 200, que hay que decirlo, y que representan desde luego a toda la pluralidad de la comunidad educativa. No solo de una parte, que es lo que hace la derecha, sino nosotros hemos hablado con todos, incluyendo aquella parte mínima, yo diría, que es a la que no le gusta la ley, pero que por otro lado es muy ruidosa. Por tanto, nosotros hemos escuchado a todo el mundo y ya empiezo por desmentir algunas de las falsedades y de las mentiras que han estado divulgando y lanzando a la opinión pública, porque esta ley ha sido plenamente participada y desde luego la comunidad educativa ha sido escuchada absolutamente. Y deciros que, bueno, que a lo largo de estos meses, ¿no? Desde que se registró el proyecto de ley en el Congreso, hemos ido construyendo la actualización de la ley mediante la elaboración de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista, junto con Unidas Podemos, registramos en el Congreso para tramitar la ley, ¿no?
Nuestras enmiendas se han basado en las aportaciones de la comunidad educativa fundamentalmente, en ese proceso de escucha que os comentaba que hemos tenido en estos meses. Hemos presentado más de 100 enmiendas que obedecen a 252 aportaciones concretas de distintas organizaciones. Por tanto, no es que nuestras enmiendas obedezcan a nuestra ideología exclusivamente, sino a necesidades que se nos han ido trasladando y que hemos tenido, desde luego, toda la voluntad de buscar el mayor consenso posible en aquellas cuestiones que consideramos importantes y fundamentales para el futuro de la educación española. Bien, dicho esto, pues hemos sido capaces, como decía Luz, ya en el proceso de tramitación, de hablar, negociar y consensuar y llegar a acuerdos con los distintos grupos parlamentarios que han sido los que nos han dado el apoyo para que la ley haya sido aprobada por esa mayoría absoluta necesaria en una ley orgánica. Deciros que, aparte de nuestras 100 enmiendas, hemos aprobado cerca de 330, transaccionando, negociando, y que eso da bueno, pues una pluralidad, ¿no?, a nuestra ley, a la ley de todos, ¿no?, que consideramos muy importante teniendo en cuenta la herencia que habíamos recibido con la LOMCE, ¿no?, en la que simplemente se aprobaron 34 enmiendas de la oposición. Yo creo que aquí cualitativa y cuantitativamente creo que hay una diferencia clarísima de método de trabajo, de voluntad política de diálogo, que es lo que siempre nos ha caracterizado a los socialistas en una ley educativa. Bueno, dicho esto, pues como decíais anteriormente, la derecha en ningún momento ha estado en esta ley. Desde que se anunció que iba a haber una nueva ley educativa, anunciaron ya una enmienda a la totalidad, tanto el Partido Popular como Vox como Ciudadanos. Se han autoexcluido de la posibilidad de llegar a acuerdos con nosotros porque en ningún momento han querido dialogar, a pesar de haber mantenido alguna reunión inicialmente con ellos, pero nos pusieron una serie de líneas rojas que os comentaré y que han sido absolutamente inaceptables, ¿no?, teniendo en cuenta el modelo educativo que perseguimos la mayoría de la sociedad española. También deciros que en ningún momento el Partido Popular ha aceptado ni una sola propuesta de transacción, es decir, nos han rechazado todas, y las propuestas y las enmiendas que se han incluido en el proyecto, o sea, en la ley actualmente, han sido porque nosotros hemos apoyado enmiendas concretas, pero en ningún caso nos han aceptado transacciones o posibilidades de acuerdos o de negociaciones. Debo decir también que hemos aprobado enmiendas de todos los grupos que han presentado enmiendas a la ley, absolutamente de todos. Por tanto, aquí nadie puede decir que se les ha excluido, que no nos hemos leído sus enmiendas, que no las hemos trabajado. Es absolutamente falso. Y de eso, desde luego, también nos podemos diferenciar absolutamente de lo que hizo la derecha cuando impuso la LOMCE. Bueno, voy a empezar por desmentir algunas de las cuestiones que se han planteado y que se han divulgado, porque creo que, como decía Luz anteriormente, tienen simplemente un objetivo, que es quitar el valor que tiene esta ley, que no se hable de lo que verdaderamente aporta la ley a la educación española y al futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, sino simplemente bueno, hacer y generar malestar, incertidumbre en las familias y desde luego hacer daño en algo tan sensible como es la educación para el conjunto de la sociedad. Bueno, en primer lugar, ya lo ha comentado Luz, es absolutamente falso que esta ley vaya a permitir acabar con el castellano, entre otras cuestiones porque está garantizado por la Constitución española en el artículo 3 de la Constitución, y nosotros, desde luego, lo que recogemos es el espíritu absoluto de la Constitución, sobre todo en la definición y en la utilización de aquellos términos que son oficiales y comunes para todos, que es el castellano como lengua oficial y las lenguas cooficiales, ¿no?, que existen en nuestro territorio y que, por cierto, son utilizadas por el 40% de la población española. Es una evidencia que no se pueden obviar los derechos lingüísticos del 40% de la población española, como tampoco se pueden ignorar los derechos de todos los estudiantes y estudiantes a recibir enseñanzas en lengua castellana, en adquirir la plena competencia y dominio de la lengua castellana y, lo que es más, pues si fuera poco, para garantizar esos derechos lingüísticos de todos nuestros niños y niñas en ambas lenguas, lo que planteamos como novedad en esta ley, cosa que, por cierto, la derecha, que tanto critica, no hizo en ningún momento más que generar ruido, confusión y generar una norma en cuanto a la utilización de las lenguas en el sistema educativo,
que ha dado lugar a múltiples recursos y a múltiples procesos judiciales que han acabado en sentencias del Constitucional y del Tribunal Supremo. Por tanto, nosotros hemos querido evitar que el sistema educativo vuelva a estar judicializado por los derechos lingüísticos, y lo que hemos introducido en esta ocasión, además, es la obligatoriedad de las administraciones educativas, de las comunidades autónomas, de introducir medidas para compensar algún tipo de carencia o deficiencia en la adquisición de cualquiera de las dos lenguas, tanto la oficial como la lengua cooficial. Por tanto, la ley es absolutamente garantista en los derechos lingüísticos de ambas lenguas. En segundo lugar, no hay nada más absurdo que esa afirmación de que esta ley va a acabar con la educación concertada. Y digo que no hay nada más absurdo porque aquellos que lo dicen, desde luego, parecen desconocer completamente los derechos que aparecen recogidos en la Constitución española, en el artículo 27 de la Constitución, y desde luego parecen ignorar completamente el principio que rige la educación concertada, que es recogido en la LODE, y ya estamos hablando de los años 80. Digo que es absolutamente infundado porque la educación concertada se basa en la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27 de la Constitución. Y, por cierto, la educación concertada sigue aquello que fue ya recogido y regulado en la LODE sobre la complementariedad de lo que supone la red concertada junto a la pública para ofrecer un fin social y ofrecer, desde luego, el derecho y garantizar el derecho a la educación para todos los niños y todas las niñas. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que la LOMCE introdujo un modelo de educación concertada que ha perdido completamente el horizonte de ese fin social que defiende y que tiene que defender, desde luego, una ley educativa para todos y para todas, ¿no? Y digo esto porque se introdujo el concepto de demanda social junto con la posibilidad de cesión de suelo público gratuito a empresas, y hay que decirlo, que son empresas que han reducido las posibilidades de la oferta pública de educación en determinadas comunidades autónomas y que al mismo tiempo han generado múltiples tramas de corrupción, como todos bien conocemos en la Comunidad de Madrid, caso Púnica, que ha permitido pues nada más y nada menos que por cada centro concertado que se concedía la licencia, pues hubiese ciertas personas que se han engrosado cerca de 900.000 euros por cada centro concertado. Evidentemente, esto no responde al fin social que tiene que tener la educación y que, por supuesto, que aquellos centros que están financiados con fondos públicos tienen que garantizar, sino obedece a un objetivo claramente lucrativo que nada tiene que ver con ese principio que defiende la mayoría de la educación concertada. Pero claro, evidentemente, este tipo de privilegios que concedió la LOMCE, pues a la hora de ver que los pierden, supone cierta molestia. Lo que es inconcebible y es incomprensible es, como decíais anteriormente, que la derecha, que concretamente el Partido Popular, haya optado por un único modelo en la red educativa y que el único modelo que defiende, al parecer, actualmente es el de la red concertada y además de un determinado tipo de red concertada, porque en ningún momento se les oye hablar ni de lo que son las cooperativas de enseñanza, que por cierto es un modelo que nosotros defendemos plenamente, ni del fin social que tiene que defender la educación concertada, sino simplemente hablan de los privilegios, del suelo público, de la demanda social, que básicamente y en términos concretos significan que los centros concertados pueden seleccionar a su alumnado frente a lo que defendemos nosotros, y es que sean las familias las que puedan elegir el centro educativo que quieren para sus hijos e hijas. Y en estos momentos, con esta norma actual, no se puede garantizar ese derecho de las familias a elegir un modelo educativo u otro, porque en algunas comunidades autónomas el derecho a tener una plaza pública dentro de la red pública no existe y no está garantizado. Por tanto, lo que se hace con esta ley es poner freno a ese modelo elitista, poner freno a ese modelo clasista, poner freno a que los centros educativos concertados puedan seleccionar al alumnado y que hagan una segregación que rompe con todos los principios de equidad y de igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo común para todos y para todas. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente equilibrar la escolarización, los criterios de escolarización y de admisión, primando sobre todo el criterio de admisión a los centros de proximidad al domicilio y de proximidad también al puesto de trabajo del padre o de la madre,
para evitar ese tipo de segregación y de determinados centros gueto. Desde luego, lo que pretendemos es que todos los centros tengan una escolarización más heterogénea, no tan homogénea como se está produciendo actualmente en el sistema educativo. Otro de los mantras y de las falsedades también que considero, y aquí considero casi que es el más grave por inmoral y por jugar con la vulnerabilidad de las familias, es el de que se van a cerrar los centros de educación especial. Bueno, la ley, como decía Luz anteriormente, tiene como uno de sus principios rectores la inclusión educativa y además obedece a recomendaciones muy serias de Naciones Unidas para respetar los derechos de las personas con discapacidad y que puedan estar escolarizados en el régimen de inclusión posible y de máxima inclusión posible dentro de los centros ordinarios, ¿no? Dentro de la red de centros tanto de educación primaria como de educación secundaria. ¿Qué hemos hecho? Pues establecer un plan de 10 años para que nuestros centros, para que el sistema educativo se adapte al régimen más inclusivo posible. Y eso supone que se tienen que dotar de recursos humanos, de formación a los docentes para poder ir hacia ese régimen más inclusivo y, por supuesto, dotar de recursos también a los centros para que tengamos el mayor régimen de inclusividad posible. Esto no significa en ningún caso que los centros de educación especial vayan a cerrar, sino todo lo contrario, porque la ley en todo momento explicita, concretamente en la disposición adicional 4, que los centros de educación especial van a seguir prestando un apoyo especializado a aquellos alumnos que lo requieran, que lo necesiten, pero a la vez van a servir de apoyo, lógicamente por la experiencia acumulada que han desarrollado en todos los años, a los centros ordinarios, al profesorado, que va a tener que trabajar con estos alumnos y alumnas en los centros ordinarios. Y evidentemente lo que no se puede hacer es obviar los derechos de más del 83% de las familias, porque hay que recordar que dentro de los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad, solo el 17% está escolarizado en centros de educación especial. Solo el 17%, lo que quiere decir que el porcentaje mayoritario está en régimen de inclusión ordinaria. Y esos es a los que hay que garantizar también ese derecho a que estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por tanto, bueno, me parece, y yo creo que aquí nos hemos visto todos afectados, ¿no? Porque ha sido una campaña brutal, inmoral, jugando con algo tan sensible como supone la discapacidad de los niños y de las niñas. Bueno, brevemente, porque sé que vais a querer hacer preguntas y yo creo que es muy enriquecedor el debate, deciros algunos de los rasgos y de las grandes novedades que introduce la ley educativa. He hablado de la equidad, algunos criterios de equidad, he hablado también de la inclusión, pero para mí algo fundamental que introduce la ley es la modernización de nuestro sistema educativo para el futuro. Y la modernización se basa en una serie de cuestiones. En primer lugar, la estrategia transversal que introduce el Gobierno de España en todas las áreas, que es la digitalización, también va a ser introducida en los centros educativos y además para ello hay una dotación muy importante que ya se traduce en los presupuestos generales del Estado que estamos tramitando actualmente. De manera que todos los centros educativos en su proyecto educativo tienen que incorporar la estrategia de digitalización y para ello va a haber una dotación de más de 1.000 millones de euros para dotar a los centros de aulas interactivas, por ejemplo, de dotar de formación al profesorado en competencias digitales y para que puedan trabajar de una manera adecuada esta estrategia en los centros educativos. Pero si hay algo en lo que desde luego se va a modernizar nuestro sistema educativo va a ser en el currículo. El currículo necesita un cambio absoluto para que sea mucho más flexible, para que sea mucho más cercano a las necesidades formativas de nuestros niños y de nuestros jóvenes para el futuro. Y esto supone que se van a tener que modernizar también los métodos de trabajo. Por primera vez se intenta generalizar ese paso de trabajar por asignaturas, áreas o materias hacia un trabajo por ámbitos interdisciplinares, que se trabaje también por proyectos en los centros y por tanto que se introduzca un planteamiento metodológico
más crítico y más reflexivo por parte de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Esto nos va a llevar a introducir también contenidos más modernos y más actualizados, ¿no? Que tienen relación pues, con todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor. El cambio climático, la Agenda 2030, la educación afectivo-sexual, la coeducación, la igualdad en todos los ámbitos, la justicia fiscal, el porqué y el valor de los impuestos en nuestra sociedad. Trabajar también con los derechos humanos, con la competencia del emprendimiento, con la educación para la salud. Bueno, pues todas estas cuestiones van a formar parte también de los contenidos modernos y actualizados que se van a introducir. Y para hacer esa reforma del currículo, ya se está trabajando en el Ministerio de Educación, ya se ha empezado a trabajar, pero va a haber una cuestión fundamental que se introduce en la ley y es la creación de un instituto de desarrollo curricular que permita actualizar los contenidos del currículo educativo permanentemente según vayan necesitándose por las necesidades, ¿no? Que nuestra sociedad y el mundo tecnológico en el que nos vemos involucrados pues va requiriendo, ¿no? Y con la creación de este Instituto de Desarrollo Curricular que contará con expertos y expertas de distintas áreas, materias y también la colaboración de las comunidades autónomas, se pretende que la ley no tenga que estar renovándose y actualizándose constantemente, ¿no? Por tanto, yo creo que este es uno de los ámbitos más importantes que va a permitir hacer grandes cambios en la educación española. Esto, a la vez, va a ser fomentado y trabajado por otra de las cuestiones que también son importantes en la ley, que es la autonomía de los centros educativos, es decir, el impulso de que los centros puedan adaptar sus proyectos educativos a su alumnado, que tengan la posibilidad y la capacidad de organizar espacios, horarios e incluso recursos humanos en función de los proyectos educativos y de las características concretas de su alumnado. Y no solo eso, sino que hay un avance importante porque también por primera vez en el sistema educativo, en una ley educativa, se plantea la posibilidad de que los centros tengan autonomía curricular. Es decir, que las administraciones educativas van a tener que permitir porcentajes del currículo que sean desarrollados por los propios centros, con el objetivo de trabajar las competencias básicas y de lograr esos temas transversales que tradicionalmente están en el sistema educativo, pero que en muchas ocasiones no acaban de canalizarse a través de las distintas áreas o materias. Hay cambios importantes, por supuesto, porque todo este cambio curricular, todo este desarrollo, todo este impulso hacia la innovación educativa persigue, sin ninguna duda, alcanzar una mayor tasa de éxito escolar y a la vez reducir el abandono escolar temprano. ¿Cómo? Con medidas de refuerzo, con medidas que prevengan ese exceso de repetición que tenemos en nuestros centros escolares, ¿no? Y se va a limitar la tasa de repetición mediante la limitación de las posibilidades de repetición de curso a 2 veces a lo largo de toda la escolarización obligatoria. Una como máxima en educación primaria y otra como máxima en educación secundaria. Algunas novedades, y luego si queréis ya me detengo concretamente en las preguntas sobre el bachillerato, es que va a tener la duración o se puede adaptar a un bachillerato cursado en 3 años, en 3 cursos, y la introducción también como novedad de una cuarta modalidad de bachillerato que sería el bachillerato general, algo así como el bachillerato mixto. En cuanto a la formación profesional, hay cambios también en la formación profesional básica. Se pretende que el alumnado, cuando finaliza la FP básica, pueda tener un título, el título de educación secundaria obligatoria, lógicamente, si pasa y pues aprueba los distintos módulos de la FP básica, y también se crea el título de FP básica. Con lo cual, lo que se pretende es que aquellos alumnos que no han pasado, que no han aprobado los módulos académicos, pero sí han aprobado los módulos profesionalizadores, que tengan esa posibilidad de, mediante una prueba, acceder al grado medio y seguir avanzando en el sistema educativo. Bueno, volvemos también al modelo de escuela democrática y participativa, por tanto, los consejos escolares no simplemente van a ser oídos, que es a lo que los dejó reducidos la LOMCE, sino que van a tener la capacidad también en la toma de decisiones, por ejemplo,
en la elección del director o directora de centro. Por tanto, se avanza en ese sentido también. Y básicamente, pues estas son algunas de las cuestiones más novedosas, ¿no?, que se introducen en la ley. Una ley que yo creo que es un orgullo para todos nosotros y nosotras, porque desde luego pone las bases de conjugar la modernización y la innovación, es decir, educación de calidad para todos y todas, junto con un principio que para nosotros, los socialistas y las socialistas, es irrenunciable, que es la equidad y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer muchísima pedagogía en contar esta ley, que tiene mucha potencialidad y desde luego que va a devolver las oportunidades que para muchos alumnos y alumnas se perdieron por el modelo excluyente y segregador que nos introdujo la LOMCE en el sistema educativo. De momento lo dejo aquí y a partir de ahora, si queréis, empezamos con el turno de palabras. Gracias, querida Luz. Qué placer es siempre escucharte. La verdad es que da gusto. Y lo decía antes Maurice, y yo no tengo más que reiterarlo, ese gran trabajo que has hecho desde la Secretaría del Partido Socialista, desde la Secretaría Federal de Educación, ese trabajo previo y también ese trabajo parlamentario en el ámbito de la tramitación de la ley. Y bueno, ya tenemos varias preguntas que nos realizan nuestros compañeros, los militantes, y empezamos con una que nos realiza Tere Peláez, a quien desde aquí le envío un cordial y caluroso afecto y saludo. Todos sabemos que bueno, el Partido Popular ha anunciado que va a llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional. Son muchas las mociones que a lo largo de estos días, después de la propia aprobación de la ley, han ido presentando en los distintos ayuntamientos, pero nuestra compañera Tere nos pregunta pues, concretamente qué, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto también en el debate parlamentario, pero tú, Luz, que has estado allí, y Roberto también, quieres saber, Tere, qué actitud concreta ha tenido la derecha en la tramitación y en la aprobación parlamentaria y en el debate de la aprobación parlamentaria de la ley, ¿no?, de la tramitación de la ley. Lo hemos visto, pero queremos que nos lo contéis de primera mano, sobre todo Luz, que has tenido la oportunidad de participar activamente, has sido tú la que has defendido la ley en el debate parlamentario y has tenido algún que otro encontronazo con algún parlamentario también del Partido Popular. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado, por favor. Perdonad que lo había silenciado. Bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no?, que la derecha en ningún momento ha tenido voluntad de diálogo ni de acercamiento, ¿no? Desde el primer momento que se registró la ley por primera vez en el Congreso, cuando en el año 2019, febrero del 2019, ya anunciaron una enmienda a la totalidad y además una enmienda de sustitución, con lo cual daban por hecho que lo que nosotros pudiésemos introducir en la ley no les iba a gustar. Lo daban por hecho sin haberla leído, porque, en fin, puedes hablar de una enmienda a la totalidad, ¿no?, de trabajar en el proceso de enmiendas, pero no de sustitución absoluta, ¿no? Y bueno, pues de los primeros encuentros que tuvimos, ¿no?, que básicamente nos dijeron que no había voluntad, lo que hemos visto a continuación ha sido una campaña de acoso y derribo sin ninguna oportunidad de poder acercar posiciones en ningún caso, ¿no? Yo os puedo decir que esto proviene sin ninguna duda del modelo y el concepto de educación concertada que ellos tienen y que nosotros desde luego no compartimos. Básicamente lo que os estaba contando antes, ¿no? Para nosotros la educación concertada siempre ha supuesto bueno, pues entrar donde la educación pública no llegaba, pero desde luego con la exigencia de que se cumplan las mismas obligaciones que puede tener la educación pública. Es decir, en ningún caso una educación que está financiada con fondos públicos puede permitir la segregación y la exclusión del alumnado, ¿no? Y además es que se ha traducido en una serie de privilegios y de derechos bueno, impulsados por proyectos políticos muy ideológicos, como sucede en la Comunidad de Madrid, llegando a la situación de la obligación de pago de cuotas, cuando todos sabemos que la educación básica tiene que ser absolutamente gratuita, porque además así lo recoge la Constitución española, y nos hemos encontrado con que no simplemente ya se hable de los donativos, ¿no?, que bueno, lo de los donativos cada uno puede hacer una donación donde le parezca bien, pero lo de una cuota obligatoria evidentemente no es aceptable en la educación que tiene que ser gratuita, y muchísimo menos
cuando se han introducido ciertas prácticas, ¿no? Que suponen un privilegio y que están destinadas a seleccionar al alumnado, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy claro porque, claro, vosotros estáis en Asturias y estas prácticas no las conocéis. Pero es que esto, lo que os voy a contar ahora, pues, sucede en la Comunidad de Madrid, que se obliga a las familias a pagar por actividades complementarias que se desarrollan dentro del horario lectivo. Es decir, si el horario del colegio es de 9 a 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, se introduce y se incluye en el horario lectivo una actividad complementaria que la pueden llamar refuerzo de inglés o refuerzo de matemáticas, por la que se cobran 150 o 200 o 300 euros al mes. Claro, si el niño o la familia no tienen disponibilidad económica, de entrada no va a entrar en ese centro. Pero es que además, como lo ponen dentro del horario lectivo, ¿qué haría ese niño en el caso de que, a pesar de todo, le escolarizan en ese centro, pero decide no pagar la cuota porque no tiene por qué pagar una actividad complementaria, ¿no? Bueno, pues se le tiene a la criatura de brazos cruzados, en fin, en el centro, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de prácticas evidentemente obedecen a un objetivo muy claro. La educación a la carta, la educación a la carta financiada además con fondos públicos, ¿no? Esto, desde luego, no se llama modelo de educación concertada con un fin social, sino que obedecería en todo caso a un modelo de educación privada. Pero entonces no tendría que tener derecho a un concierto educativo. Entonces, esto que se está realizando en algunas comunidades autónomas ha generado incluso el rechazo más absoluto, hasta el punto de que, para que os hagáis una idea, la CEAPA, es decir, los padres y madres de la educación pública, han hecho una campaña con la educación privada en contra de estas prácticas, ¿no? Bueno, pues efectivamente una ley educativa tiene que poner fin a este tipo de cuestiones. Y esto es lo que el Partido Popular se niega a aceptar en la ley. Y sobre esto es sobre lo que han hecho campaña permanentemente, ¿no?, en los centros concertados, utilizando a los niños, que hay que decirlo alto y claro, utilizando a los niños en los patios del colegio en horario lectivo, haciendo desde luego una utilización partidista en lo que son centros financiados con fondos públicos. Cuando ellos hablan de libertad, desde luego hablan de libertad para unos, pero no hablan de libertad para todos y para todas. Y desde luego, cuando están hablando de libertad, nosotros entendemos que lo que están haciendo es adoctrinar a los niños de la educación concertada, haciéndoles escuchar manifiestos en contra de este gobierno y haciéndoles escuchar mentiras y falsedades sobre algo que en ningún caso y en ningún momento se contempla en esta ley. Esto jamás pasaría y se podría aceptar en la educación pública. Y todos lo sabemos. Por tanto, yo creo que cuando la derecha tiene esta actitud de utilización partidista de la educación, cuando la derecha miente conscientemente utilizando la educación para sus propios fines de desgaste a este gobierno, creo que no hay vías posibles de entendimiento. Y cuando además la derecha utiliza inmoralmente cuestiones tan concretas y además de tanta sensibilidad como es la discapacidad y la educación especial, creo que se traspasan todos los límites aceptables del acuerdo y del entendimiento en algo que tiene que ser común para todos y para todas. Es decir, no ha sido el Partido Socialista el que no ha querido llegar a entendimientos, no. Ha sido el Partido Popular, en sus posiciones extremistas, el que ha roto completamente la posibilidad de llegar a un acuerdo en aspectos como el equilibrio de la red pública y la red concertada. Y, por cierto, no toda la educación concertada piensa igual, ni opina igual, ni está en esto. Hay una buena parte, una parte muy importante de la educación concertada que está profundamente molesta con la utilización que está haciendo la derecha española de esta ley. Y mañana lo vamos a ver, porque mañana, en el acto que vamos a tener en Ferraz con la comunidad educativa, va a participar una parte de la educación concertada, que discrepa absolutamente con la posición que está haciendo y que está tomando la derecha en este país y otra parte de la educación concertada, que está mucho más interesada en defender su negocio que el fin de la educación. Por tanto, esta ha sido la actitud que han tenido. Aparte de lo que ya os he comentado, que cada vez que hemos ofrecido enmiendas transaccionales, intentar llegar a acuerdos en determinados puntos de la ley,
cuando menos nos las han rechazado, si nos las han llegado a rechazar, porque es que en la mayoría de los casos ni siquiera se han dignado a contestarnos. Y eso ya sí que me parece de absoluta gravedad, que ni siquiera hayan tenido bueno, pues la delicadeza parlamentaria de contestar a una propuesta hecha con tiempo y forma, porque luego nosotros en todo el trámite nos hemos encargado de que los tiempos fuesen respetados por nuestra parte, y nos hacen dudar desde luego de que el Partido Popular y todo el resto de la derecha haya hecho el trabajo que tenían que hacer de seriedad, de trabajo, de análisis de propuestas educativas con el objetivo de construir un proyecto común. Creo que, no sé si me parece que he contestado ya suficientemente. Sí. Además, bueno, las cuestiones que surgen sobre la educación concertada son varias de las preguntas que nos plantean nuestros militantes y quienes están participando con nosotros esta mañana. Entre ellas, Elisa Llaneza, a quien damos las gracias por hacernos llegar una de sus preguntas. Y queremos saber, Luz, ese concepto, ¿no?, de demanda social que el PP pretende o quiere mantener en la ley. ¿Qué supone la eliminación de ese concepto, de esa demanda social? Lo voy a intentar resumir. La demanda social, introducida en la LOMCE, da un derecho a las familias a poder primar su derecho a elegir centro, es decir, a lo mejor incluso a que las administraciones educativas tengan que crear una unidad cuando no hay plazas, ¿no? Y prima el derecho de las familias por encima de la programación de la oferta de las administraciones educativas, ¿no? Por tanto, yo pongo siempre un caso y un ejemplo que todos entendemos. Por demanda social se entendería ese derecho a que una familia que reside en un pueblecito, en una aldea, que, bueno, que exija a la administración educativa pues una unidad y además, claro, por esa demanda social y esa libertad de enseñanza, introduciendo el concepto de demanda social, pues permitiría y obligaría a la administración educativa que le pusiese, ¿no?, su modelo educativo en su propio municipio, ¿no?, llegando a ese extremo. Claro, cuando se habla y se debate con esa parte de la educación concertada y incluso con representantes de padres y madres, ¿no?, que defienden ese derecho de demanda social, y dicen, bueno, pero nunca llegaríamos a tanto. Pero la cuestión no es llegaríamos a tanto. La cuestión es que si una ley introduce un derecho, ese derecho se puede ejercer. Y ese derecho implica esto, llegar a ese extremo, ¿no? Aunque luego ellos digan que no van a llegar, pero sí se llega cuando se está permitiendo con este concepto de demanda social que haya padres que, bueno, pues que deciden matricular o intentar escolarizar a sus hijos en una zona, ¿no?, en esa zona única que se ha establecido, que les pilla a lo mejor lejísimos, ¿no? Y que obligan prácticamente a concertar más y más unidades, ¿no?, frente a una oferta mucho más diversificada y mucho más plural, que es lo que tiene que preparar y diseñar la administración, ¿no? Y esto quiere decir que un padre, apelando a esa demanda social, pues tendría más derecho que la administración educativa a elegir centro. Imagina que no hay plazas, ¿no?, porque ya no hay plazas en un colegio. Bueno, pues por ese concepto de demanda social, la administración tendría que dar más plazas, posiblemente tendría que crear más unidades, ¿no? Y claro, la administración básicamente lo que nosotros defendemos es que tenga esa capacidad de programar, ¿no?, y que si un niño no tiene plaza en ese centro, pues que, bueno, haya una segunda, una tercera opción y que sea la administración la que pueda derivar, ¿no?, y reorganizar evidentemente la oferta educativa, ¿no?, lo que llamamos la programación de la enseñanza, ¿no? Bueno, esto además ha dado lugar a múltiples procesos judiciales, este concepto de demanda social, ¿no? Cuando a lo mejor una unidad concertada pierde alumnado, ¿no?, pues si la administración educativa decide que esa unidad desaparezca, ¿no?, porque no hay suficiente alumnado, si hay un recurso por parte de los interesados en que esa unidad siga funcionando y siga prestando el servicio, como hay demanda, ¿no?, de a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 padres, pues que los recursos de la administración educativa se pierdan judicialmente. Por tanto, esto no sucede en la pública porque no existen esos recursos, pero sí existe en la concertada. Y claro, pues ahí es cuando una vez más se desequilibra ambas redes. Y eso es una de las cuestiones que nosotros intentamos evitar. ¿Por qué además
Pues porque hay que recordar, y yo creo que alguno de vosotros lo señalaba anteriormente, que la época de gobierno del Partido Popular no simplemente ha impuesto un modelo educativo basado en estos principios que os estoy comentando, sino que además ha traído consigo una serie de recortes importantísimos. Pero hay que recordar que esos recortes importantísimos de recursos han ido fundamentalmente dirigidos a la educación pública. Y mientras la educación pública ha incrementado cerca del 1,5% sus recursos, la educación concertada lo ha hecho más de 14,5%, ¿no? Por tanto, se ha desequilibrado totalmente en estos años de gobierno ese equilibrio que se había logrado anteriormente con leyes socialistas. Y bueno, pues básicamente eso es lo que significa. Sí, otra pregunta, Luz, nos pregunta Jesús Arango, a quien también enviamos un saludo, sobre si en la ley se introducen algunas cuestiones relativas a la gestión o gratuidad de los libros de texto, teniendo en cuenta que bueno, pues hay mucha disponibilidad en los medios digitales de recursos. Yo creo que es algo que enlaza muy bien con esa introducción de nuevas metodologías tan alternativas al libro de texto que antes nos estuviste explicando, ¿no? Del trabajo por proyectos, por ejemplo, entre otras. Sí, bueno, como decía, uno de los principios comunes y transversales a lo largo de toda la ley es la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí que se habla en algún momento de la gratuidad de libros de texto, pero el principio de equidad se extiende, llega y alcanza, por ejemplo, la escuela rural, ¿no? En la que se garantizan ciertos derechos que hasta ahora no aparecían recogidos en una ley, pues el transporte gratuito, la beca de comedor escolar, material y recursos, ¿no? Pero también introducimos por primera vez en una ley el derecho subjetivo a una beca, ¿no? El derecho subjetivo a una beca, que yo creo que es algo fundamental y esencial, ¿no? Para que seguir y garantizar ese lema que llevamos repitiendo los socialistas durante toda esta pandemia, ¿no? El que nadie se quede atrás, ¿no? Bueno, yo debo recordar además que esto no simplemente es un tópico, es un derecho, algo que queda recogido en la ley, sino que además viene acompañado de recursos, ¿no? Y de voluntad real política, como se ha demostrado en estos presupuestos, que incluyen un incremento del 22% en la partida destinada a becas y ayudas al estudio y que van a alcanzar una cifra histórica de 2.000 millones de euros destinados a becas. Yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, ¿no? Y lógicamente en estas partidas hay una parte destinada a la gratuidad de los libros de texto también. Por tanto, hay un avance también significativo e importante. Y bueno, a ver, lo de la digitalización y los recursos de innovación, eso es algo que tendrá que venir acompañado también de los proyectos de las comunidades autónomas. Ya sabemos que hay unas, exactamente, ya sabemos que hay algunas que apuestan más por este modelo y otras que apuestan por otro. Lo que es evidente es que todos debemos apostar por la innovación educativa, ¿no? Y entre algunos de los rasgos, ¿no? que se tienen que introducir de innovación educativa, que es otro también de los principios que aparecen recogidos en la ley, una disposición adicional concretamente que habla de la innovación y de la experimentación en el ámbito educativo, ¿no? Y yo creo que es importante recogerlo porque esto supone también ese principio, ¿no? Y ese estímulo para que los centros educativos, ¿no? experimenten, hagan innovación y la innovación pueda ser compartida, que se creen redes entre centros, que se puedan intercambiar experiencias educativas que sean de interés para que haya una mejora constante de la calidad educativa en nuestras aulas, ¿no? Yo creo que eso es importante y puede venir acompañado, lógicamente, de experiencias a través de libros digitales. Algunos ya sabéis que son de disponibilidad gratuita, otros que no, pero bueno, todavía aquí hay cierto encaje que se tiene que producir y realizar también con los editores de libros de texto que también tienen bastante que decir en este asunto y no es una cuestión de fácil solución actualmente. Bien dices, ¿no? Que las comunidades autónomas deben de implicarse también y bueno, nos consta que por parte del gobierno de Asturias, que ahora mismo está negociando el presupuesto para el próximo año,
pues uno de sus objetivos es este del que estamos hablando, ¿no? Esa digitalización de los centros, y sé que nos consta fehacientemente que bueno, pues, se va a echar el resto por parte del Gobierno de Asturias, de la Federación Socialista Asturiana en esa negociación presupuestaria para que así sea también. El compañero Dimas nos pregunta por el 0 a 3, Luz, por su universalidad y por su universalización y su gratuidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que esto era una de las cuestiones que teníamos pendientes desde la LOE, que se recogía el carácter educativo del 0,3, pero en ningún momento fue desarrollado, ¿no? Y en esta ley, y nos ha costado, y aquí debo decirlo, ha sido una de las negociaciones muy complicadas con Esquerra y con el PNV, porque ellos ya tienen un modelo del 0,3 muy desarrollado y no querían que se entrase en una regulación en el ámbito estatal con una serie de criterios compartidos para todos y para todas, ¿no? Hablaríamos de esos criterios educativos, de ratios, del tipo de profesionales que tienen que trabajar en el 03, del modelo básicamente, de la detección temprana y también, lógicamente, algo que se tiene que trabajar, ¿no? Que sería el coste, ¿no? De la educación infantil 03. Bueno, nosotros, desde luego, hemos asumido ese compromiso y además ese compromiso de regularlo en el ámbito nacional, por tanto habrá un decreto que desarrolle el 03, que avance en plazas públicas, y aquí somos muy claros, es decir, se habla de plazas públicas, ¿no? Es otra de las cuestiones que debo decir que molesta mucho a esa parte de la educación concertada, ¿no? Que entienden que no se debería haber introducido el término público, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que actualmente en ese déficit, ¿no? Que comentaba que se ha producido en los últimos años entre lo público y lo privado, la educación infantil está absolutamente descompensada y está más o menos en torno al 49-51% de plazas en pública y plazas en educación privada, y por tanto entendemos que la conveniencia en estos momentos es de apostar de un modelo más público, de garantizar plazas públicas con el objetivo, sobre todo, de lograr, ¿no? Evitar que las familias que proceden de un entorno más vulnerable sean excluidas de esa posibilidad, ¿no? de conciliar y al mismo tiempo escolarizar a sus niños y niñas, ¿no? Desde luego hay una cuestión que es fundamental y es la apuesta por el carácter educativo. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Si hablamos del 03 como educativo, los centros que quieran llamarse educativos, ¿no? Y que tengan esa denominación, desde luego tendrán que cumplir con esos requisitos educativos, ¿no? Que se van a plantear y se van a desarrollar posteriormente. Hay un plan de 8 años, un plan a 8 años, ¿no? Para avanzar de una manera decidida en la escolarización de 0-3. Todos sabemos que hay mucha diversidad entre comunidades autónomas, no simplemente en el modelo en el que se está trabajando, sino también en el modelo de gratuidad o de financiación de plazas, y también, desde luego, hay mucha diversidad en la extensión y en la escolarización. Partimos de unas tasas tan bajas como el 12-13% que se dan en Ceuta y Melilla, hasta el 60% que puede haber en el País Vasco, el 50% de la Comunidad de Madrid. Ayer estaba con la región de Murcia y me comentaban que estaban en torno al 16-17% de la tasa de escolarización. Es decir, que hay mucha disparidad en estos momentos en esa tasa y, desde luego, el objetivo es pues ampliar donde haya demanda, sobre todo de demanda pública. Esto va a venir acompañado también de los presupuestos, lógicamente, porque hablar de la extensión tiene que venir con una cuantía económica para poderlo llevar adelante, ¿no? Esto viene acompañado de fondos, no simplemente del Ministerio de Educación, sino también del Fondo de Recuperación y Resiliencia, de los fondos europeos, ¿no? Y persiguen que este año se creen o se adapten cerca de 21.000 plazas y más o menos esta sea la tendencia en los próximos 3 años, ¿no? Por tanto, el plan que se tiene planteado en estos momentos llegaría hasta el año 2023 con el objetivo de crear cerca de 63.000 plazas en estos 3 años. Sí, Luz, nos pregunta María Luisa, a quien agradecemos también su pregunta sobre los alumnos que no promocionan de curso, ¿no? Sobre la gestión de las repeticiones.
Y yo creo que podríamos unirlo también con la importancia de haber recuperado los programas de diversificación. Sí. Bueno, empiezo casi más por la diversificación, es cierto, se recupera el modelo de diversificación eliminando, ¿no?, esos itinerarios segregadores, ¿no?, que introdujo el Partido Popular y que son los actuales PEMAR, ¿no?, que, como bien sabéis, se desarrollaban en segundo y en tercero de la ESO, y que cuando el alumnado acababa tercero de la ESO llegaban a cuarto y les volvían a dirigir a una escolarización ordinaria con el resto de los alumnos, ¿no?, y además en esos itinerarios ya claramente diferenciados, ¿no?, y que, bueno, pues que hacían muy difícil, ¿no?, que los alumnos que habían cursado el PEMAR en cursos anteriores pudiesen llegar a titular. Hemos recuperado el modelo de diversificación curricular, ese modelo de trabajo por ámbitos, que, como decía anteriormente en la primera exposición, es algo que queremos extender al resto de enseñanzas, tanto en la educación primaria como secundaria, incluso también en la formación profesional, ¿no?, y que permita ese trabajo más moderno, más interdisciplinar y más por proyectos, ¿no?, que está dando mejores resultados allá donde se está trabajando. En relación a la tasa de repetición, bueno, yo debo decir y aclarar que en España es absolutamente desproporcionada la tasa de repetición que tenemos, ¿no? Y era desproporcionada antes de la LOMCE y después, y con la LOMCE ha sido mayor aún. Deciros que con la LOMCE en educación primaria se disparó el primer año la tasa de repetición en un 50%. Al pasar el modelo de ciclo a curso, se llegó incluso a alcanzar el 17-18% de la tasa de repetición en educación primaria. Vamos, una barbaridad. Pero si esto lo analizamos en educación secundaria, nos encontramos con que cerca del 37% del alumnado que finaliza o que no llega a finalizar educación secundaria ha repetido al menos una vez en su historial educativo, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos una tasa totalmente desproporcionada y que se sale de cualquier comparativa con los países de nuestro entorno europeo y con cualquier otro país que pertenezca a la OCDE. Bien, se debe considerar que la repetición tiene que ser una medida absolutamente extraordinaria. Sin embargo, en España la repetición se utiliza como una medida ordinaria, ¿no? Y de lo que se trata es de evitar que la repetición sea una medida generalizada para conseguir el éxito escolar del alumnado, porque normalmente es todo lo contrario. Es decir, alumnos que repiten, en la mayoría de los casos, no logran alcanzar ni los objetivos de etapa ni logran alcanzar las competencias básicas necesarias en su escolarización. Y es más, no simplemente no logran alcanzar las competencias, no logran alcanzar los objetivos, sino que en muchos casos acaban abandonando los estudios por desmotivación, porque pierden el contacto con sus compañeros y compañeras, porque en muchos casos la repetición a lo mejor se plantea porque te has suspendido esas asignaturas, pero a lo mejor el resto de las áreas y materias las has alcanzado plenamente y, por tanto, al repetir, pues están repitiendo contenidos ya trabajados, contenidos ya adquiridos en el curso anterior, y esto supone en muchos casos un aburrimiento y una desafección del proceso educativo, ¿no? Desde luego nosotros estamos en la idea, ¿no?, de que se trabaje en la prevención de la repetición, en la prevención del fracaso escolar, más que en la medida extraordinaria que debe ser la repetición. Por tanto, lo que se está planteando es que el alumnado reciba los refuerzos concretos, específicos, ¿no?, en el caso de que pueda pasar con alguna asignatura o alguna materia que no haya aprobado, que haya suspendido y que pueda tener pendiente, y trabajar sobre todo esas medidas preventivas cuando se detecta que algún alumno o alumna no progresa adecuadamente en el curso en el que se encuentra. Bueno, esto me lleva también a desmentir, ¿no?, uno de los bulos también que se han divulgado, ¿no?, que es eso de que con la LOMLOE se va a rebajar la cultura del esfuerzo y que, lo normal es que vayamos a regalar aprobados a diestro y siniestro, ¿no? Es decir, aprobado general, básicamente concluyendo y en resumen. Bueno, pues nada más lejos de eso. De lo que se trata, como decía anteriormente, es de introducir más medidas de refuerzo y que empecemos a cambiar también ese modelo de nuestra área, nuestra materia y nuestro individualismo dentro de las aulas, ¿no?, por un modelo más
trabajo, como decía anteriormente, interdisciplinar, en la que prime también las decisiones colegiadas, las decisiones de los equipos docentes en relación al alcance de los alumnos y alumnas. Es decir, que los equipos docentes, los equipos evaluadores tengan esa capacidad de decidir si un alumno o una alumna ha adquirido las competencias básicas necesarias para poder seguir avanzando en el curso siguiente, para ver si puede o si está en disposición de titular o si está en disposición de promocionar, ¿no? Porque ha adquirido suficientemente las competencias y porque ha logrado alcanzar mayoritariamente los objetivos de la etapa o de ese curso, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de que haya esa posibilidad, haya confianza, que se haga esa confianza y se preste esa confianza en nuestros profesionales en el ámbito educativo, como decía anteriormente, también mediante la mayor autonomía de centros. Es decir, esto se trata no de fiscalizar permanentemente, sino de confiar en nuestros profesionales, ¿no? Para que tomen las decisiones mejores para el progreso de los alumnos y alumnas. Esto en ningún caso supone que nadie tenga que regalar aprobados, porque en ningún caso se habla de obligar a nadie. En ningún lugar de la ley se puede decir el profesor tiene que obligar a aprobar, en ningún caso se nos habla de estas opciones y, por supuesto, en ningún caso se cuestiona la libertad de cátedra. En ningún caso. Por tanto, es otro bulo más, es otra falsedad más y, desde luego, obedece a un modelo educativo más basado en un concepto punitivo que preventivo y que facilite que nuestros alumnos y nuestros jóvenes, dicho de otra manera, pues sigan avanzando en la educación a lo largo de toda su vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Y finalizo con este apartado diciendo que uno de los objetivos también de introducir este tipo de planteamiento educativo es trabajar más en la individualización de los aprendizajes, en la personalización del aprendizaje, en trabajar con los alumnos más individualmente para conseguir alcanzar el máximo de su potencial. La verdad es que lamentamos profundamente no poder dar cabida y respuesta a todas las muchas preguntas que nos han ido llegando, porque el tiempo ya se nos echa encima. Es un placer ya, como decía antes, escuchar siempre a Luz con esa manera además tan didáctica de explicarnos las cosas. Y bueno, vamos a ir ya planteando algunas de las últimas preguntas. Aida nos pone o nos traslada y pone en valor el papel de la coeducación en la LOMCE y en la LOMLOE, perdón, y el papel de la igualdad. Luz, ¿qué valoración haces de este tema en particular? Bueno, la igualdad, bueno, la coeducación es un principio en todas las etapas educativas, clarísimo. Se introduce la educación afectivo-sexual, yo creo que también es muy importante, además de manera decidida, y también en todas las etapas educativas. Introducimos también en todas las etapas educativas los principios para fomentar la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Entre niños y niñas también, y además yo creo que esto es una novedad, ¿no? Introduciendo la orientación hacia equilibrar aquellos estudios en los que mayoritariamente puede haber niños o mayoritariamente pueda haber niños, ¿no? Es decir, fomentar que las opciones de estudios STEM estén mucho más equilibradas entre niños y niñas, ¿no? Yo creo que y esto aparece claramente recogido en la ley. Cuando yo hablaba también de la segregación, pues también lo extendemos a la segregación por sexo, que en esta ley, concretamente en la disposición adicional 25, hay una apuesta muy decidida por eliminar la posibilidad de que los centros concertados, si quieren mantener un concierto educativo, puedan segregar y hacer o practicar la educación diferenciada. Dicho de otra manera, que la ley no va a permitir que aquellos centros que hacen un modelo educativo de niños por un lado y niñas por otra pueden seguir financiados con fondos públicos, ¿no? Y por último, en este apartado concreto, a lo largo también de toda la ley y en todas las etapas educativas se introduce la lucha contra la violencia de género. Esto ya sabéis que forma parte
del Pacto contra la Violencia de Género, que tenía que ser trasladado al ámbito educativo y, por tanto, en la ley, como no puede ser de otra manera, aparece recogido con ese compromiso, ¿no?, para luchar contra la violencia de género en todas las etapas educativas. Así que vamos, plenamente, recogemos la educación en igualdad, la coeducación y la lucha contra la violencia de género transversalmente y de abajo arriba y de arriba a abajo, en todas. Por supuesto, creo que, bueno, finalmente vamos a ir terminando y decir nada, que después de esta mañana y de compartir este rato con todos vosotros, creo que por parte de todos los que hemos participado, con además las aportaciones de los militantes, pero especialmente con Luz Martínez Seijo, hemos podido poner en valor, en primer lugar, poner en valor el trabajo realizado desde la parte orgánica, en principio, y luego la parte institucional para la tramitación de esta ley, la tramitación y la aprobación de esta ley, ese gran trabajo al que ella hacía referencia al principio, y sobre todo con sus explicaciones, sus didácticas explicaciones, pues tumbar, ¿no?, los argumentos de la derecha, fundamentalmente en lo que tiene que ver con toda esta ley y todo lo que durante todo este tiempo pues, el Partido Popular fundamentalmente ha venido contando y hemos podido, después de escucharte, Luz, pues eso, tener argumentos para seguir defendiendo esa ley que lo que busca es, como decía al principio, colocar a nuestro país a la vanguardia de la educación en el momento en el que nos encontramos. De nuevo, reconocer tu gran trabajo y tu amabilidad por estar una vez más con nosotros. Ya lo decía al principio, que cada vez que te proponemos estar y acompañarnos, siempre tienes un hueco en la agenda para nosotros, y quiero, en nombre de toda la Federación Socialista Asturiana, pues trasladarte ese reconocimiento por tu trabajo y agradecerte pues, la amabilidad que tienes para estar siempre con nosotros. Seguro que no será la última vez que nos veamos en este Seguro que no. ámbito. Seguro que tendremos la oportunidad de seguir haciendo con tu tocaya Luz Pontón cosas. Somos las luces del partido. Las luces del partido, somos total. Las luces del partido. Y en este caso, las luces de la LOMLOE. Luz, además, Luz Pontón está desarrollando, ¿no?, junto con Ramón, en el ámbito de la sectorial y de toda la secretaría del área de la Federación, ya pues diferentes actos con nuestras agrupaciones aquí en Asturias, para también dar argumentos y dar a conocer a los compañeros pues eso, las intríngulis, ¿no?, de la LOMLOE, y poder seguir poniéndola en valor y rebatir todos esos argumentos de la derecha. Así que yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí, para agradecer, pedir disculpas a todos los que nos han acompañado por no poder pues dar cabida a todas las preguntas, pero creo que en general nos llevamos todos una idea de lo que debemos de defender. Agradecer pues, la participación de todos, a Roberto, a Luz Pontón y sobre todo a ti, desearte que esa tramitación llegue a su fin, que seguro, ahora le toca pasar por el Senado, la veremos allí. Los compañeros del grupo parlamentario en el Senado también harán un trabajo seguramente muy bueno, y finalmente pues la tendremos aprobada, yo creo que a la mayor brevedad posible, junto con esos presupuestos generales del Estado a los que tú hacías referencia, que también están en tramitación y que también van a ayudar al desarrollo no solo de esta ley, sino del resto de leyes que los socialistas, en el ámbito de nuestro compromiso con este país y con lo social, vamos a poner en marcha. Ya estamos poniendo y vamos a hacerlo próximamente. Así que yo no me queda más que daros las gracias y desearos un buen fin de semana, que aprovechéis aún el sábado, y nada, emplazarnos para cualquier momento seguir hablando contigo, que es un placer de educación y de lo que tengas a bien. Así que, bueno, yo os recuerdo que mañana tenemos el acto sí, correcto, de educación. eso es. Y yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar a la comunidad educativa, su visión. Además, la gran mayoría de la comunidad educativa, ya lo decía, no la minoría. Y bueno, en cualquier caso, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda. Ya sabéis que siempre hacemos un esfuerzo en enviaros argumentos, tanto para las mociones que os presentan en ayuntamientos o en el Parlamento, y lógicamente pues los argumentos fundamentales en defensa de la ley, que yo creo que os han llegado y que bueno, pues si tenéis cualquier duda, sabéis que no hay más que trasladarla, que ahí estamos. Muchísimas gracias a todos vosotros y a vosotras siempre por contar conmigo. Ya sabéis que es un placer para mí.
y que lo hago encantada, porque además esto me gusta y lo disfruto mucho. Me encanta, me apasiona la educación y yo creo que es un privilegio en política el poder haber hecho lo que a mí me ha tocado, ¿no? Y creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir todos profundamente orgullosos, porque al fin y al cabo de la educación depende de nuestro futuro y no es un tópico, es la realidad. Así que pongámonos las pilas, ¿no? Que tenemos que hacer todo lo posible para que esta ley llegue a todos los sitios, a todos los rincones, pero hablando de lo positivo, que tiene mucho, y no tanto de lo negativo, que es lo que quiere y a lo que nos quiere llevar la derecha. Así que mucho ánimo a todos y a todas y nada, hasta la siguiente ocasión en que nos volvamos a encontrar. Yo, por mi parte, un abrazo grande a toda la Federación Socialista y un beso. Muy bien, muchas gracias, Luz. Venga, seguimos, ¿eh? Gracias a todos, un placer. Chao. Hasta luego. Chao.